Mis queridos hermanos, gracias damos otra vez porque estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto, La muerte y nuestra esperanza futura. Y mis hermanos, si ustedes desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Otra vez, si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y van a obtener su copia. Hoy día estamos estudiando la cosmovisión bíblica. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Gracias Dios te damos porque estamos aquí, tus hijos, estudiando tu santa palabra, entrando en comunión contigo. Bendícenos, Señor, cuídanos a cada uno de nosotros y haz que tu Espíritu Santo conmueva nuestros corazones para hacer decisiones de vida eterna. Cuida nuestra familia, cuida nuestros trabajos, cuida nuestra situación económica y sobre todo cuida a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La cosmovisión bíblica. El versículo de memoria está en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser. Mis queridos hermanos, la Biblia muestra a un ser humano completo, no una dicotomía, no como el alma está en un lado y el cuerpo en el otro, no como que el alma es espiritual y el cuerpo es pecador. No, la Biblia nos muestra que el ser humano es completo. Vamos a ver algunos versículos. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, a la imagen, y esa imagen es completa. Miren lo que dice la hermana de White. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. El hombre salió con su naturaleza física, mental y espiritual. Era el propósito de Dios que su imagen se desarrolle más y más y más. Y miren lo que pasó con Jesucristo. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía completamente en sabiduría, su facultad mental, en estatura, su facultad física y en gracia para con Dios y con los hombres, sus facultades espirituales. Miren lo que aclara la hermana de Huay. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Entonces la verdadera educación vuelve a lo que se instauró en el Edén, el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales
cómo lo estaba haciendo Jesucristo. Y cuando Jesucristo comenzó su ministerio, cuando Él comenzó a predicar, cuando Él predicaba, ¿qué es lo que predicaba? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez se refleja ese desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales y espirituales, enseñando la facultad mental, luego predicando el evangelio, la facultad espiritual, y luego sanando la facultad física. Es que Dios siempre cumple con su propósito. Entonces, el modelo del crecimiento de Jesús nos muestra que el ser humano es un todo completo. Debe reflejar la imagen de Dios, haciendo que sus facultades mentales, físicas y espirituales crezcan armoniosamente, se desarrollen armoniosamente. Y miren lo que dice 1 Corintios 3:16 del cuerpo, de la facultad física. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, Dios muestra que somos un todo, el cuerpo y el espíritu como un todo, como algo que es inherente al ser humano. Y miren lo que añade 1 Corintios 6:19 y 20 a esa idea. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros? ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué no somos de nosotros mismos? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios ha creado al hombre. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Somos de Dios por creación y por redención, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego miren lo que dice: entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquen a Dios completamente en su cuerpo y en su espíritu. Y a esta idea del todo del hombre, del ser humano completo, miren lo que dice 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que prosperes completamente, dice Dios, completamente, armoniosamente, tu facultad física, mental y espiritual. Yo quiero que prosperes, yo quiero que tengas vida eterna y vida en abundante. Y ese yo quiero que prosperes es un proceso de transformación continua que va a tener su culminación cuando todo nuestro ser sea transformado, tal como dice 1 Corintios 15, 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que
está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Se va a cumplir la victoria final donde seremos transformados para la gloria de Dios, para vivir eternamente. Pero estamos aquí, y como estamos aquí, hay solamente dos cosas que podemos hacer. Dos cosas. Miren cuál es la primera. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una de las cosas que podemos hacer es todo lo que hacemos, hacerlo para la gloria de Dios. Y la segunda cosa que podemos hacer es algo que da pena. Miren lo que dice 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, mis queridos hermanos, dos cosas podemos hacer en la vida. Podemos lograr la salvación o la destrucción. En este caso, en relación a nuestro cuerpo, esas dos mismas cosas son: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y lo otro, lo que da pena es: cuidado que destruyas el templo de Dios. Cuidado que destruyas el templo de Dios. Solamente dos cosas: o hacemos para la gloria de Dios o destruimos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el cuerpo es el templo de Dios. El cuerpo es el templo de Dios. Y ante esto hay algunas preguntas importantes que dice la Biblia. Miren lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y miren lo que dice luego: mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo, porque somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Oh, mis hermanos, tenemos la mente de ¿quién? La mente de Jesucristo. Ese es el ideal del cristiano. Pero en ese ideal, miren lo que dice Mateo 7:21 y 23. Esta parte: entonces nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y a algunos cristianos Dios les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si todos decimos, predicamos a Cristo, estamos con Cristo y hacemos las cosas de Cristo, ¿por qué será que Dios a algunos cristianos les dice: nunca os conocí? Nunca os conocí. Miren lo que dice la primera parte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los religiosos, no todos los cristianos van a entrar en el reino de Dios. Solamente quienes. Solamente quienes, miren lo que dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa es la única forma: hacer la voluntad de Dios que está escrita aquí en la Biblia. Aquí está la voluntad de nuestro Dios. Aquel que sigue, aquel que hace lo que está escrito en la Biblia, está en un fundamento seguro. Pero aquel que niega lo que está escrito en la Biblia, aquel que dice: pero
Pero yo pienso de la siguiente manera, pero eso no se puede cumplir, pero, aquel que dice pero predica y está en comunión espiritual con Dios, miren lo que va a pasar finalmente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué vas a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? Nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cuál es la clave? Hacedores de maldad. No han hecho qué cosa, la voluntad de mi Padre. No han hecho o no han seguido lo que dice toda la Biblia. Y por eso Salmo 24, 3, 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese va a estar en la patria celestial. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen y hagan todo lo bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. Y por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, estudiando la palabra de Dios continuamente, haciendo lo que dice la Biblia continuamente. Y por eso continúa: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estudien la Biblia, estudienla, renuévanse continuamente estudiando la Biblia para comprobar qué cosa, cuál es la buena voluntad de Dios. Porque es importante comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Por qué es importante? Otra vez volvemos aquí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese que comprueba la voluntad de Dios, va a entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice la hermana de Huay: cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador, y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en el interior. Oh, mis queridos hermanos, entonces Cristo transforma la mente, Cristo transforma nuestra vida completamente. ¿Y cómo? ¿Cómo? Aquí en este versículo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren lo que dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién es el que nos ayuda a transformar nuestra vida? El Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo tiene esta función. Miren lo que dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a
toda la verdad. Cuando venga el Espíritu, cuando hayas recibido el Espíritu Santo en tu corazón, Él te va a guiar a toda la verdad. Él te va a guiar a hacer la voluntad de mi Padre. Él te va a ayudar a comprobar cuál es la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Y esa es la función del Espíritu Santo, y eso es dado en forma gratuita. Eso es dado en forma gratuita y nos va a ayudar a conocer la verdad. Cuidado que estemos aquí. Nunca os conocí. Muchos me dirán en ese día, no profetizamos en tu nombre. El problema es que a veces el engañador quiere que utilicemos el Espíritu Santo de una forma equivocada. Por ejemplo, Hechos 8, 18 y 19, miren lo que pasó cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí ese poder. Yo quiero tener el poder del Espíritu Santo. Voy a hacer todo lo posible, incluso voy a dar dinero para tener el poder del Espíritu Santo. ¡Qué pena! ¿Para qué? Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Denme el Espíritu Santo para que yo también pueda poner mis manos y dar el Espíritu Santo a otras personas. En la actualidad, el engañador hace pensar que muchas personas, muchos cristianos están con el Espíritu Santo y dando el Espíritu Santo y viviendo con el Espíritu Santo sin hacer la voluntad de nuestro Dios, sin permitir que el Espíritu Santo les guíe a la verdad y nada más que a la verdad. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos convence de toda la verdad, porque miren lo que dice Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos va a convencer. Nos va a convencer, nos va a guiar a toda la verdad, nos va a guiar a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos va a ayudar a tener un cristianismo vivo, un cristianismo a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a ayudar, y cuando nos convence, cuando nosotros estamos convencidos de qué es la verdad, qué es lo que sale del corazón. Miren lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que logra en nuestros corazones el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y aquí está la respuesta: haz la voluntad de Dios que está ¿dónde? Aquí en la Biblia. Oh, mis queridos hermanos, entonces el Espíritu Santo guía a la verdad y a toda la verdad, nada más que a la verdad. Y por eso el Espíritu Santo también nos ayuda en lo siguiente. Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchan la voz de Dios, dice, no endurezcan su corazón, no se nieguen a aceptar el amor de Dios, no se nieguen
a estar cerca y más cerca de nuestro Dios. No se nieguen a eso. Por eso, miren lo que dice 1 Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hemos aceptado a Dios porque el Espíritu Santo ha hecho que nuestros corazones se ablanden. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras estamos esperando a nuestro Dios? Tenemos que estar listos. Miren lo que continúe. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos a Cristo, purificarnos, decirle: Señor, lávame, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame a ser mejor cristiano. Y eso tiene que ser diariamente. Miren lo que dice la hermana de Huay. Hoy deben asegurar la victoria sobre el yo. Hoy deben vivir una vida de oración. Hoy deben pelear la buena batalla de la fe. Hoy deben creer que Dios los bendice, y a medida que obtengan la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, satisfarán los requerimientos del Maestro y llegarán a ser una bendición para quienes los rodean. ¿Cuándo tenemos que consagrarnos a Dios hoy día? ¿Cuándo tenemos que estudiar la Biblia hoy? ¿Cuándo tenemos que orar hoy? Por eso, 2 Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procuren ser hallados por Dios sin mancha. ¿Cuál es la única forma? Entregándonos a Cristo. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas diariamente. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero transformarte. Yo quiero transformarte a mi semejanza. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Ojalá que le entreguemos nuestro corazón y que estemos a su lado continuamente. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, mis hermanos.